buenas tardes, bienvenidos a Economía para Todos. Aquí estamos otro sábado para contarles, madre mía, qué cantidad de cosas. Y es que no paran de pasar, esto es un sin parar. Montoro no para, Bañez no para, el otro no para, los catalanes no paran. O sea, es que hay una cantidad de temas, así que vamos a ir muy picaditos porque además de comentar un montón de temas, tenemos que entrevistar a José Horcajo, que nos va a contar algo sobre el acero, el hierro, la típica empresa familiar que ha conseguido salir adelante con muchísimo esfuerzo, pero que ahora es pues una empresa estupenda y a la que queremos conocer. Pero vamos a hablar también de pensiones, vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar de estas plataformas online donde yo te vendo casi unos zapatos usados, porque es que hay de todo ahí, después de encontrar una nevera, bueno, pues ahí quiere meter la zarpa Hacienda, pero en realidad es un impuesto transferido a las comunidades autónomas. Y hay una montada, porque claro, la gente dice, pues dejaré de usar el Wallapop, el eBay, el Amazon, el no sé qué. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo va a ser? Bueno, pues vamos a intentar cuadrarles un poquito, contarles un poquito cómo puede ser. Y luego vamos a hablar de las pensiones, que esta semana ha sido otra vez tema de conversación por muchas razones, porque está por el lado de los planes de pensiones, por el lado de la señora Bañez, que quiere que los contratos temporales tengan una más alta cierre del contrato, o sea, de despido. Bueno, un montón de cosas, así que no se muevan porque es cuestión de unos segunditos. Economía para Todos con Carmen Tomás. Ya me está diciendo por aquí alguno que están embalados, que ya quieren hablar, que están Antonio Sancho y Domingo Soriano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Venga, vamos rápido. Por ejemplo, esta semana, ¿qué ha pasado? Pues que ha venido Guindos y nos ha puesto un poquito los pelos como escarpias, porque es cierto que hay datos bastante malos sobre Cataluña, pero en fin, creíamos que, por lo que estábamos viendo, por lo que estábamos oyendo, incluso hay un informe en Libertad Digital muy bueno de que todavía el impacto en la economía española no se iba a notar. Bueno, pues nos ha dicho esto de Guindos, que nos ha echado un jarro de agua fría. De hecho, según nuestro escenario central para España, alrededor de 5 décimas de la desaceleración prevista para el ejercicio próximo, para 2018, se deben a la crisis política de Cataluña, lo que equivale a, en términos nominales, unos 5.000 millones de euros. Es cierto que de Guindos, ya os meto en el ajo, es cierto que de Guindos siempre suele tirar a pesimista y le ha ido muy bien, porque ha sido siempre muy pesimista y luego las cosas le han ido mejor. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay otros analistas, otros expertos, otros paneles de expertos que no se han atrevido todavía a decir cuál es el impacto en la economía española. Es más, si la va a tener, porque si va a ser 2-3 meses, porque el 21D las cosas se pueden despejar, pues que a lo mejor el impacto no va a ser tampoco, ¿no? Pero Guindos, oye, 5 décimas, a mí me parece una cifra importante. Es importante, ¿eh? A ver, la previsión de crecimiento de PIB, si no recuerdo mal, estaba en el 3,1%. Y con el efecto Cataluña se puede quedar en el 2,5, o sea que es más de medio punto. De hecho, la parálisis económica catalana en este momento, que puede afectar a unos 14.000 millones de euros más o menos, con lo que eso supone de recaudación de IVA, de pérdidas de puestos de trabajo, de pérdida de recaudación por IRPF, eso, pues lógicamente tiene que hacer que este año ya se reduzca, se note bastante en el PIB de toda la nación. Porque está bajando el consumo. O sea, hay cosas que son reales. Ahora vamos a ver si eso tiene tanto efecto en España, pero está claro que ha bajado el consumo, ha bajado la inversión, han bajado las transacciones de coches, las transacciones de viviendas. Bueno, ya se han ido empresas por un tubo. La última antes de ayer que se fue Otusa, que es la mayor cadena de hoteles. Hay congresos que ya no están, el turismo, en fin. Todo eso en algún momento tiene que reflejarse. Claro, claro. A ver, que eso se está reflejando ya en la vida diaria, por así decirlo, es una evidencia. Luego, ahora llegan los agregados macro, por así decirlo, el PIB, todas estas cosas, que evidentemente hay que medirlos, que van siempre con un poco de retraso por una pura cuestión muchas veces de medición, de ir sacando los datos, pero es evidente que se va a notar. Sí, a ver, yo estuve el otro día en la comparecencia del señor de Guindos en el Congreso,
que estuvo bastante bien, un poco aburrido, digamos, un poco académico. Como todos los ministros de Economía, son unos aburridos. Desde el punto de vista del contenido estuvo bien él, y además a las réplicas que le hicieron los parlamentarios de la comisión, pues les contestó bastante bien y casi fue un poco profesoral, porque les fue explicando los errores que estaban teniendo, que algunos eran bastante gruesos. Un poco el mensaje que quería transmitir de Guindos me dio a mí la sensación, fíjate, más que el mensaje pesimista de lo que ha caído, que yo creo que es una evidencia, y yo creo que de hecho en eso hasta se puede estar quedando corto, y él un poco, claro, nunca se sabrá lo que ha caído, porque claro, si la próxima actualización dice, pues en Cataluña en el último trimestre del año el PIB ha pasado de crecer un 3% que estaba creciendo antes a un 2%, pues claro, siempre se podrá decir, ¿y qué hubiera pasado sin todo esto? ¿Habría sido un 2, habría sido un 1,5 o habría mantenido el 3? Nunca se sabrá, ¿no? Por eso digo que más que el mensaje pesimista de Guindos, él lo que quería era lanzar un mensaje político, que yo también lo entiendo, porque ahora mismo es el mejor argumento para el gobierno y para el PP de si deshacemos lo que hemos hecho mal hasta ahora, las cosas se pueden recuperar. De hecho, lo vino a decir, dijo una frase algo así como que muchas veces los mercados, no fue así exactamente, pero el sentido era este, vino a decir, muchas veces ante estos acontecimientos adversos los mercados sobrereaccionan, pero cuidado, que sobrereaccionan a la mala y a la buena. Es decir, cuando esos riesgos que los inversores han visto al final no se traducen en algo concreto, el despegue, digamos, el rebote es mayor del que incluso habíamos previsto anteriormente. Y eso lo repitió varias veces durante su comparecencia de Guindos, y yo estoy convencido de que va a ser el mensaje que va a tratar de dar el gobierno en este mes, digamos, antes de las elecciones. Va a tratar de decir, si lo deshacemos, no hay nada perdido, por así decirlo. Nada de lo que ha ocurrido hasta ahora es inevitable, que yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que hay algunas de las cosas que han ocurrido hasta ahora que sí que ya van a tener efectos que se van a concretar y que van a ser, que se pueden tocar, digamos, tanto si se deshace como si no. Evidentemente es mejor que se elimine el riesgo, esa incertidumbre, que yo creo que no se va a eliminar, sinceramente. Yo creo que el resultado de las elecciones lo que va a hacer es ahondar aún más en la incertidumbre, en las dudas, en qué va a pasar, y que vamos a ver unos próximos 6 meses en la economía catalana con un reflejo importante de la española, preocupantes o al menos, digamos, de mucha desaceleración respecto a la buena marcha que llevábamos. Pero de todas maneras, al gobierno le conviene dejar muy claro que las cosas que están pasando son graves, porque claro, tiene que decirle a la gente, vamos a ver si os centráis para el día 21, sobre todo porque todo lo que está pasando es muy grave, y no es que yo diga que lo están agrandando, sino poniendo blanco sobre negro todo lo que está ocurriendo, que es muy grave. O sea, es que todas las cifras de Cataluña en los últimos 2 meses, octubre y lo que va de noviembre, en todas las variables que mires, son mucho peores de lo que habían sido el año anterior. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, esto, en parte, esta cantidad, esta hiperinformación que tenemos es debido a que tenemos unas elecciones dentro de muy poco tiempo. Pero efectivamente este parón, como decías tú antes, Domingo, este parón es un parón real. Es un parón real en este trimestre, que va a ser un trimestre fatídico, y desgraciadamente es el último trimestre del año, ¿no? Pero yo soy optimista, pase lo que pase en las elecciones. Fijaros, yo creo que hay un rebote, pero más que un efecto rebote no en la economía catalana, sino en la economía española, porque toda esta recolocación que va a haber tanto de empresas como de puestos de trabajo, o sea, va a haber mucha gente que se va a ir de Cataluña por muchos motivos, no solamente porque hay una incertidumbre, que yo creo que no se va a declarar la independencia, por lo menos en unos cuantos años, ¿no? Pero la incertidumbre va a generar que hay mucha gente que se va a ir fuera de Cataluña y se va a ir a trabajar fuera de Cataluña, donde van las empresas catalanas, con lo cual va a haber un traslado de PIB regional al resto de España, con lo cual el año que viene igual no se nota tanto. Solo se podría notar si hubiera una deslocalización de empresas fuera de España. Decía eso, solamente que se notaría si hubiera una deslocalización, porque entonces sí que eso lo paga el PIB español. Claro. Bueno, es que todo el mundo dice que las que se han ido no van a volver ya. O sea, no, pero están en el resto de España. Pero bueno, seguimos enseguida, porque vamos a conocer ya, que me viene además al pelo para que veáis que en España todavía las cosas van muy bien, porque gracias a Steel, con la colaboración de Steel, vamos a conocer la cifra de la semana que nos ha preparado Manuel Llamas, que es, para estas Navidades se prevé 1 millón de contratos. Steel, tu aliado en el jardín, nos ofrece la cifra económica de la semana.
1 millón. Este es el número de contratos que generará la campaña navideña desde finales de noviembre hasta principios de enero, según Asempleo. El volumen de contrataciones será un 10% superior al del pasado año. El mercado laboral español afronta la mejor Navidad de su historia. La creación de empleo se concentrará inicialmente en el sector textil, perfumería y paquetería, pero luego se extenderá al ámbito de la logística, la distribución, el comercio y la hostelería. El Corte Inglés, por ejemplo, prevé incorporar a unas 8.700 personas para cubrir diferentes puestos relacionados con la venta y la atención al cliente. Amazon, por su parte, fichará a 2.700 trabajadores, mientras que Seur ofrece 2.300 empleos. Se trata de una excelente noticia. Además, el empleo temporal sirve como puerta de entrada a un contrato fijo para un gran número de personas, de modo que la campaña navideña también abrirá nuevas oportunidades de trabajo a largo plazo. Stihl, tu aliado en el jardín, nos ha ofrecido la cifra económica de la semana. ¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Stihl, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, máquinas para cortar los setos, la leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda especialista del jardín en Stihl.es. Stihl, tu mejor aliado para un jardín perfecto. Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales. Elijo ponerme gafas. Elijo ponerme guantes. Elijo ponerme el arnés. 20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, pues ya les comenté al principio del programa que hoy teníamos el gustazo de conocer a José Horcajo, que es del grupo Horcajo Útiles. Gracias. Y con la colaboración de CESTE vamos entre los tres a intentar conocer a tu empresa, conocer cómo nacisteis, por qué, cómo os habéis desarrollado. Así que cuéntanos, sois una empresa básicamente... Bueno, primero buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Carmen? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sois una empresa dedicada al acero, al hierro... Sí, nos dedicamos un poco a todo. Llevamos pues más de 50 años en el mercado. Somos una empresa familiar y la actividad la inició mi abuelo recogiendo chatarra por las calles de Segovia. Bueno, Segovia es una ciudad pequeña, tiene una tradición pues no muy industrial, en otros aspectos pues somos número uno, y empezó así hace 50 años. Entonces continuaron los hermanos de mi padre y mi propio padre y fueron derivando desde lo que entonces llamaban la chatarra hasta el hierro nuevo. El hierro nuevo era, bueno, el acero ya tal y como lo conocemos, en perfilería y demás. Y bueno, en el año 82 tuvimos la desgracia de que a mi padre le dio un aneurisma de aorta fulminante y murió en 24 horas. Y me quedé yo al frente de la empresa, soy el mayor de 3 hermanos, y desde entonces, 35 años ya, aquí estamos, funcionando, creciendo, pasando, soportando crisis, lluvia, nieve, lo que haga falta. ¿Cuántos empleados tenéis? Ahora 50. ¿Y cómo habéis pasado la crisis? Un poquito porque vuestro producto tendrá mucho que ver con la construcción, sí, ¿no? Sí, tiene que ver. ¿Lo habéis pasado regular o qué? Claro, hemos pasado pues regular como yo creo que todas las empresas, todas las pymes de este país, ¿no? Entonces ahí ha habido un poco de todo, pero lo importante es estar bien situado, tener una buena plantilla, porque yo creo que es evidente que los recursos humanos son la base de todo. Lo demás, pues bueno, son camiones, instalaciones, máquinas y tal. Y ahí hemos ido avanzando. Nosotros nos dedicamos parte de construcción, parte de industria. También estamos muy metidos en otro tipo de actividades, en industria en general, y entonces nos ha permitido capear el temporal de una manera bastante adecuada. Y en 2016, ¿por qué decidisteis también incorporar todo lo que tiene que ver ya más con el hogar, la jardinería, el bricolaje? Bueno, por ampliar un poco ¿qué tiene un poco que ver? ¿Cómo conectasteis? Con la construcción, ¿no? Con la construcción. Sí. No, la verdad que nosotros, claro, derivamos... nosotros somos una empresa de acero en nuestro nacimiento, como he dicho antes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues nuestros clientes demandan acero. A la vez que demandan acero, demandan otro tipo de herramienta industrial. Entonces nos dimos cuenta de que además de acero, al mismo cliente le podíamos vender más cosas. Un taladro, unos remaches, unos tornillos, la prenda laboral para trabajar, todo.
Entonces, esa era la parte industrial, digamos, con lo que empezamos. Y después todo ello nos derivó a la zona de bricolaje. Oye, ¿por qué no también entramos en la parte de atención al público en general y empezamos a vender pues jardinería, calefacción, en fin, todo esto, hogar, decoración? ¿Por qué no? Entonces, arrancamos ahí, tenemos una división pues que está funcionando bastante bien en ese sentido. A ver, Antonio. No, yo quería comentarte, ¿tu nombre? Pepe. Pepe, yo quería decirte, Pepe, a ver, he estado viendo la web que me ha gustado, ver, como todo es mejorable, ¿no? Pero está bien. Lo que más me ha gustado de la web ha sido una pestaña que tenéis que pone consejos. Yo estoy trabajando mucho yo trabajo con las cámaras de comercio, hago mucho proyecto de emprendimiento y estoy trabajando mucho con la digitalización de la comunicación y tal. Entonces, he visto que una de vuestras empresas del grupo pues es precisamente la que está más cerca del consumidor, ¿no? Y cuando he visto la pestaña consejos, he dicho, esto es un cañón. Entonces la he abierto y me he dado cuenta de que efectivamente hay unos consejos ahí de cómo limpiar la desbrozadora, de cómo llevar a cabo el mantenimiento de tal. Sí. Pero me ha faltado una cosa, que eso es una sugerencia ya que te hago, que es que colguéis vídeos, ¿sabes? O sea, que de alguna forma todo eso está muy bien, aunque el profesional ya lo sabe, pero el cliente al que os dirigís ahora mismo, que es el consumidor final, muchas veces el consumidor final, no tenemos ni idea de cómo funciona eso. Entonces, un tutorial ahí de cómo se limpia, de cómo se guarda, de cómo se mantiene, estaría muy bien. Muy bien. Pues te llevas un recao. Te agradezco mucho, Antonio, la sugerencia, porque además, efectivamente, es mejorable, por supuesto, y es cierto que todo lo que sea... La idea nuestra es acercarnos al consumidor, acercarnos al cliente, darle todo aquello que necesita y estar en continua interacción. O sea, claro. Incluso cuando servimos nuestros camiones de acero a nuestro cliente profesional y tal, todo nuestro objetivo, y en eso estamos desarrollando ahora a nivel de software, es acercar la información al cliente, es decir, que el cliente sepa dónde está su pedido, en qué momento le vamos a entregar, si está preparado o no, si está en circulación, si lo va a recibir en media hora, en fin, todo eso que creo que es obvio, pero que hoy en día con las herramientas, con la tecnología que tenemos es posible, ¿no? Ya verás como la tienda útiles, muy bien, como la tienda útiles sube. Sí. Y además es para la gente como yo que no tiene ni idea. Yo lo iba a decir, pero digo, a ver si lo dice alguien antes que lo diga yo, que siempre me quedo de inútil. Está muy bien que haya una página web que te venden algo y te dan un consejo sobre cómo montarlo, pero a mí me gustaría preguntar sobre el tema de las empresas familiares y de este tamaño, 50 empleados. Yo las veo siempre, para empezar, me encantan, es el tipo, pero también con un punto de, no sé si de envidia o de un punto de tristeza, porque es justo el tamaño de empresa que nos falta en España. Es decir, la diferencia entre España, yo lo digo siempre, entre España y los países más avanzados de Europa, no es tanto en las pequeñas empresas, que tenemos muchas, de hecho, más de las probablemente más micropymes, esas micropymes deberían hacerse más grandes, y tampoco en las grandes, porque no tenemos tan pocas grandes empresas. O sea, en grandes empresas España, más o menos por su tamaño, está bien servido, por así decirlo. Lo que nos falta es un tejido empresarial de empresas como esta, que por eso digo que me encantan. Y mi pregunta es, ¿qué le hace falta a España? ¿Qué deberes hay que ponerle al gobierno y a la sociedad española quizás para que estas empresas, pues eso, una empresa sólida, 50 empleados que llevan desde 50 años, que van creciendo poquito a poco, así es como... Esa es la razón, decimos, ¿por qué los alemanes, los austríacos, los suizos son ricos? Porque tienen un tejido de pequeña empresa de entre 50 y 200, 250 empleados, muy distribuido por todo el país, con presencia en casi todas las provincias, que van creciendo poquito a poco, sin hacer locuras, esas empresas familiares muy sólidas. Y entonces, como tenemos aquí el ejemplo de una de esas empresas que cumple todos estos requisitos, ¿qué necesitamos para que haya más empresas de este tipo? Hombre, la verdad que esa es la gran pregunta, ¿no? Y lo que deberíamos tratar de resolver entre todos, ¿no? Desde los políticos hasta todo el mundo empresarial en general. Hombre, yo creo que es verdad que hay muchas micropymes en España y que son muy pequeñitas pero bueno, la verdad que yo creo que el trabajo que hacen esas personas y esos autónomos, ahora con la nueva ley de autónomos que nos tenemos en España y tal, yo creo que es absolutamente básico. Claro, cuando creces un poquito más, se empiezan a multiplicar los problemas, porque no es lo mismo un grupo de 2, 3, 4, 5 personas que un grupo de 50. ¿Verdad? Cuando pasas ya a una empresa ya de otro nivel es diferente también, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues no lo sé. Yo lo que sí que veo es que necesitamos, no tenemos una varita mágica, pero necesitamos apoyo de todo tipo, de las administraciones, es decir, que haya una seriedad de funcionamiento, una seriedad de actuación, que sea todo igual para todos. Es menos decir, trabas.
menos trabas. Cuando quieres hacer cualquier cosa, cuando quieres arrancar cualquier negocio, todo, todo son rapidez, pero cumpliendo la ley. Es decir, si existe una ley de medio ambiente, existe una ley de tal, cumplamos la ley, pero hagámoslo con diligencia, hagámoslo con eficiencia. No nos perdamos un poco en prácticamente estamos en primero no cumplimos, luego vamos a castigar, luego esto no se hace bien. No, las cosas son más sencillas que todo eso, pero siempre desde el estricto cumplimiento de las leyes, que para eso están. Ahora está muy de moda todo perdona. No, iba a decir que tenemos muchas leyes muy farragosas que complican mucho la vida al que las quiere cumplir, pero luego encima muchas de ellas no se cumplen y entonces acaba saliendo ganando el que no las cumple. Y es muchas menos leyes más sencillas, pero que se cumplan las que Efectivamente, esa es un poco la idea. Y luego a partir de ahí, pues bueno, pues trabajo. Yo con mis equipos de trabajo, que estamos continuamente, bueno, pues siempre, hay que ser, seamos positivos, avancemos, vamos adelante con todo. Las dificultades son enormes todos los días, pero claro, ¿quién no tiene dificultades todos los días? Claro, aquí la clave está en superarlas, ir ascendiendo los escalones uno a uno, y ese es como dice mi gran admirado Rafa Nadal, ¿no? Dice, bueno, pues partido a partido, ¿no? Claro. Ese es mi cholo. Pepe. Bueno, en el fútbol Nadal también, pero cholo es eso, partido a partido. Pues partido a partido, ¿cuál es ahora mismo el proyecto que tenéis, pues de cara a que sé que tenéis intención de buscar mercados fuera de España? Sí, bueno, nosotros hemos diversificado de tal manera que tenemos un espectro, nosotros lo llamamos, es una especie de ruleta de colores que tenemos, está muy bien con acero, con bricolaje, con industrial, tenemos una división de ferralla también, tenemos una serie de servicios adscritos al acero. Entonces, cubrimos un radio de unos 200, si ponemos un punto en Madrid, cubrimos un radio de unos 200 kilómetros a la redonda, más o menos 250, en toda la zona centro de España. Entonces, la siguiente etapa es la ya famosa a nivel de pymes internacionalización que tenemos que abordar. Nosotros la abordamos un poquito tarde porque, claro, no todos los productos de la empresa son susceptibles de ser internacionalizados. Los productos de menos volumen y de más fácil manejo, sí. Entonces, bueno, empezaremos por los países de nuestro entorno y tenemos también alguna ya experiencia en Angola y en Cuba. Ya, porque además con el acero hay un problema y es que ahí está China, ¿no? Sí. Bueno, China es un actor que, hace unos años parecía, quiero decir, nadie le daba importancia, digo hace unos años, hace un par de décadas, y poco a poco fue ascendiendo, y hoy en día, pues la mitad del consumo y del volumen mundial de acero está en China, es decir, sobre 1.400, 1.500 millones de toneladas, 700 millones de toneladas parten y se reciben en China. Es decir, y he visto también en la web que el Brexit también lo tratáis, es decir, que es un asunto que quizá también nos preocupa. Bueno, digamos que sí, nos afecta como le afecta a la totalidad de la población, ¿no? Pero tampoco es algo que a nosotros a nivel de negocio nos afecte especialmente. ¿Y para cuándo es ese proyecto ya de echar por ahí anclas? Pues yo creo que ya empezaremos 2018, tenemos un plan de 2018-2022 y ya en 2018 arrancamos. Es una de las patas de nuestro plan de empresa de los próximos 5 años. Pues venga, ya muy breve, Antonio, que tienes ahí ganas de decir algo. Sí, porque como decía Domingo antes, que hay muchas grandes y muchas micros, pero hay pocas pymes, ¿no? Entonces, precisamente ahora las cámaras de comercio están potenciando mucho a las pymes y las están potenciando en una de esas actividades, que es la internacionalización. Supongo que tendréis un buen contacto con la Cámara de Comercio de Segovia, ¿no? Nosotros tenemos... Con la de Madrid, con la de Guadalajara. Tenemos un excelente contacto y sobre todo, porque nosotros, yo soy segoviano y estamos ahí, yo vivo allí, con la Cámara de Comercio de Segovia, que es una cámara además de primer nivel. Claro, lógicamente se ha reducido como todas las cámaras en este país después de todo lo que ha ocurrido con las cámaras de comercio, pero la verdad, bueno, el presidente es buen amigo mío, las personas que trabajan ahí son excelentes y muy buenas amigas. Y ahí es donde hay fondos, Sí, no en la cámara, sino la gestión de la cámara para conseguir fondos para exactamente, y además Segovia, que es una provincia que tiene mucha internacionalización a nivel de todo el por aquí ya ha pasado algún segoviano tema más agroalimentario y tal, pues tiene la Cámara de Segovia, pues el apoyo es extraordinario. Es decir, yo me quito el sombrero y la verdad que así es como deberían funcionar las instituciones en este país. Ese es el camino. Y supongo que CESCE, que también, claro, tiene detrás una historia de exportación y de... ¿no? Con CESCE nosotros empezamos a trabajar hace ya varios años
y la relación es excelente. Es decir, nosotros nos apoyamos en ellos en la parte de seguro de crédito y luego ahora en esta siguiente etapa en la internacionalización, y la verdad que el apoyo y digamos que toda la relación es absolutamente extraordinaria. Es decir, para nosotros, para una pyme, eso es fundamental, porque lo que no te puedes permitir nunca es el hecho de tener impagados y tener morosidad. Entonces tienes que ir con un buen compañero de viaje, y en este caso CESCE es un compañero de viaje excelente. Ya, y luego salir por ahí no es fácil, y no. Anclarse empresas medianas como la tuya es difícil. Sí. Y ya para terminar, Pepe, que nos gusta siempre conocer, que seguro, porque han pasado por aquí otras, seguro que patrocináis algún equipo de fútbol o de balonmano masculino, femenino. ¿Qué hacéis en responsabilidad social? Bueno, nosotros nos planteamos pues hacer algún tipo de colaboración en ese sentido y tal. Y pensamos que sería mejor ayudar, pues bueno, de una forma absolutamente, no sé, pues a nuestro estilo, con determinadas causas, ¿no? Entonces hemos hecho mucho con el pueblo saharaui, que yo tengo una especial relación con él y tal, y bueno, a mí me parece absolutamente vergonzoso y lamentable lo que está pasando en los campamentos en Tinduf. Yo he estado allí personalmente, les he enviado camiones de material, pero con el camión incluido. Es decir, les mando un camión de material, digo, os quedáis con el camión también. Y ya está. Entonces, claro, allí es extraordinario, ¿no? Porque esos medios son fabulosos, ¿no? Para funcionar. Entonces, nosotros estamos haciendo eso y, bueno, pues además de eso, colaboramos con la Asociación de Síndrome de Down de Segovia y tenemos, o sea, no patrocinamos un equipo deportivo propiamente dicho, sino que estamos colaborando en otro tipo de... Pero estáis ahí encima ayudando, ¿no? Eso es. Muy bien. Pues ha sido un placer, Pepe. Pues igualmente. Muchísimas gracias, que salga bien ese proyecto de salir fuera también y conseguir ahí mercados. Pues en eso estamos y seguro que lo haremos bien. Y además este país es ahora que está un poco el tema tan candente, ¿no? Un gran país, tenemos unos grandes empresarios y lo haremos muy bien en los próximos años, seguro. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bienvenido a este programa. Bueno, pues vamos ahora a conocer con el patrocinio del BBVA lo siguiente, que es muy interesante. Escúchenme bien. A partir del día 21 de noviembre, las transferencias bancarias en Europa van a tardar en ejecutarse unos 10 o 20 segundos y una vez transcurrido ese tiempo, el dinero va a estar disponible en la cuenta del beneficiario. Estas transferencias inmediatas van a poder ordenarse las 24 horas del día durante todos los días del año. Ahora, escúchenme bien, porque la cuantía máxima está limitada a 15.000 euros y la adhesión por parte de las entidades a este sistema será opcional, por lo tanto no obligatoria. De hecho, las entidades podrán escoger incluso si quieren sumarse solo como receptores o también como emisores. Víctor, ya veo que tu negocio marcha. Este mes tengo una liada. Si es que lo suyo es tener la solución antes del problema. Anticípate a las necesidades de tu negocio con soluciones digitales como la línea de crédito Click and Pay. Liquidez para tus pagos a un clic. Infórmate de las condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteraste. No eres nadie sin mí. No sabes ni no vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid. It's been a hard day's night and I've been working. Economía para todos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? Bueno, todos ustedes, como nos siguen, saben que llevamos un par de semanas intentando dejar blanco sobre negro qué es esto de la regla de gasto, la ley de estabilidad presupuestaria, qué ha pasado entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid. También hay otros ayuntamientos que están en ese procedimiento, pero claro, lógicamente al ser la capital de España, pues ha tenido muchísima importancia. Hay que decir que el Ayuntamiento de Madrid le mandó al Ministerio de Hacienda hasta 3 planes en los últimos 8 meses que eran de traca, o sea, incumplidores, es decir, que voluntariamente, con ganas de
de recochinearse, mandaron hasta 3 planes que no tienen nada que ver con la Ley de Estabilidad Presupuestaria ni la regla de gasto. Es más, les voy a contar que el día 2 de noviembre a las 5:30 de la tarde, en el Salón Goya del Ministerio de Hacienda, varias personas del Ministerio y alguna del Ayuntamiento, entre ellas la alcaldesa, se reunieron. Y después de la reunión, dijo la alcaldesa a un alto cargo del Ministerio de Hacienda: en cuanto llegue a la alcaldía, ceso a Sánchez Mato. Todavía lo estamos esperando. Bueno, el caso es que ahora han presentado, que no han presentado un plan, dicen que van a recortar 100 y pico millones, se quejan muchísimo, dicen que es una cosa, una injusticia, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, les vamos a escuchar al ministro Montoro, como tiene clarísimo que es que esto de la izquierda, que es que no le va ni lo de reducir el déficit, ni lo de dejar de gastar, que es que estos tíos han venido a gastar. Y además hay que añadir que casualmente en los últimos días Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona, que va a haber noticias de Barcelona, sigan Libertad Digital, resulta que estos 4 son los que más quieren o los que menos de acuerdo están con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¡Ay, qué casualidad! Pues miren lo que les dedica Montoro. La izquierda, esa izquierda, no acepta que exista el control del gasto público, pero ya lo sabemos, si fuera por ellos, España no reduciría el déficit de sus administraciones públicas. Ellos vinieron a gastar sin freno. Y lo último que ha dicho la alcaldesa, que es después de decir que sí, que no sé cuántas, que no sé qué, que si incumplimos, que si no incumplimos, lo último que ha dicho es una amenaza. Es una amenaza a los madrileños diciendo: oye, no nos dejan gastar por nosotros que no es, porque claro, cuando yo vaya por la calle y me digáis, no los niños pobres, ni los niños que no comen, ni la gente que no tiene vivienda, no se le ha ocurrido otra cosa nada más que decir esto. Que la ciudadanía sepa, porque yo creo que es como muy doloroso que se sepa que hay dinero, porque lo hay, porque hay ingresos y que no se pueden gastar en cosas que hacen falta, ¿no? Yo cuando voy por la calle y me dicen: ¿ha visto esa baldosa que está? Pues claro, imaginaros que no se podrá gastar. Ahora es la baldosa el problema. Bueno, pues bendito sea Dios, porque hemos pasado de los niños, de los padres y de los matrimonios de gente sin piso, de los desahuciados, por lo menos hemos bajado a la baldosa. Ya estamos en un plano un poquito más pedestre, ¿no? Sí. Menos preocupante. Pero bueno, esto es lo que hay. Sí, esto es lo que hay. Sí, bastante demagogia. A ver, yo 2 cosas sobre la regla de gasto. Una de las cosas importantes de la regla de gasto es que, o sea, lo que hace es que impide que las administraciones territoriales gasten más de lo que se prevé que crezca la economía española en el medio plazo. Bien, esto te impone, evidentemente te impone un límite, pero cuidado, y además esto lo repite Montoro siempre y él lo aplica muchas veces, luego hablaremos de lo del impuesto de las transacciones. Sí. Si tu administración aplicas medidas que demuestren que van a subir tus ingresos a medio plazo, entonces sí puedes subir ese límite. Es decir, lo que no te dejan es pasarte el límite si no hay una contrapartida. Con lo cual, todas estas administraciones... Bueno, no sé si... A lo mejor esto es darles una mala idea, pero lo que quiero decir es, claro, pero estas administraciones que se quejan de que no les dejan gastar más, sí puedes gastar más siempre que demuestres que va a haber unos ingresos en la otra parte que compensen ese incremento del gasto. Lo que pasa es que, claro, lo que quieren es... Además de eso lo hemos visto mucho en España en los últimos años. Lo que quieren es gastar mucho más sin asumir el coste político de decirle a sus ciudadanos: te subo este impuesto, te subo otro, que yo por una parte lo agradezco porque como como se desaten estos a subir impuestos, pues pueden subir muchos impuestos y nos puede hacer mucho daño a los madrileños, pero que ahí hay un punto de enorme demagogia en el discurso cuando no se quiere reconocer que no es que sea una regla fija, absoluta, que te dice solo puedes gastar 1.000, lo que te dice es: viendo las previsiones de crecimiento, tu presupuesto respecto al del año siguiente solo puede subir en esto. Y dices: no, pues yo quiero que suba en 100 millones más. Muy bien, pues indícame, el Ministerio de Hacienda lo que les dice es: indícame de qué manera vas a conseguir los ingresos para conseguir esos 100 millones de gasto extra. Lo que no quieren hacer es eso, lo que no quieren hacer es explicar de dónde sacarían los ingresos extra. Y dice Manuela Carmena: hay dinero. Impuestos. De más impuestos, sí, pero dice Manuela Carmena: sí, no, tenemos dinero. Hombre, no es verdad. El Ayuntamiento de Madrid tendría que estar reduciendo deuda a mucha más velocidad de la que lo está haciendo. Es decir, cuando dicen: no, es que nosotros tenemos superávit, pero es una verdad muy a medias que se acerca mucho a la mentira, porque
las obras que acometió Madrid en los últimos años, que serán discutibles, y hay algunas que me gustan y otras que no, pero todas esas obras, el ayuntamiento tenía un plan de luego reducción, de amortización de la deuda, que es evidente, claro, cuando se plantearon esas obras con Gallardón, con Botella, la lógica era, ahora nos gastamos más para luego ir amortizando la deuda. Ana Botella dejó un superávit muy superior al que ahora están aplicando, incluso en una situación de mejor, o sea, sí, de peor coyuntura aquella, es decir, y la senda de consolidación y de reducción de la deuda que había dejado Ana Botella se la están saltando y están reduciendo la deuda a un ritmo mucho menor. Yo puedo entender que eso es una opción política, pero hombre, la regla de gastos, si tú quieres subir por encima de lo que dice Hacienda, por lo menos justifica ingresos, es que es un mínimo. Es que además la regla de gasto ha conseguido que la mayoría, o sea, de los 8.100, 7.800 o por ahí ayuntamientos están en paz, y si no, con superávit. Luego, oye, vamos a ver. Luego funciona. Os cuento una anécdota muy rápida. El otro día me llama una alumna y me dice, Antonio, he oído en la peluquería que Manuela Carmena, que tiene mucho dinero y que Montoro no se lo deja gastar. ¿Es posible esto? Tú que eres de Madrid y tal, porque me llaman de fuera de Madrid. Y digo, mira, vamos a ver, aquí el problema de todo lo tenemos en una de las variables que utiliza, que maneja el gobierno, que es el déficit. Tenemos un déficit y una deuda brutal, sobre todo la deuda. Entonces, si las administraciones locales, Carmena, Ayuntamiento de Madrid, gasta menos de lo que ingresa, tiene posibilidades de, como decía muy bien Domingo antes, de amortizar la deuda. Es lo mismo que si tú te lo llevas a tu casa, ¿no? Tú tienes una deuda, tú tienes una hipoteca o lo que sea, y tienes que dedicar parte de tus ingresos a pagar la hipoteca. Si te gastas más de lo que ingresas y además no pagas la hipoteca, te quitan el piso y entras en quiebra. Pues esto es lo mismo, ¿no? El Estado, el gobierno, contempla muy bien cuál es la deuda que tenemos, que pasa del billón de euros a 1.300.000 más o menos, lo que tenemos de deuda, y eso hay que amortizarlo. Y la única manera de amortizarlo es poniendo un techo al gasto y una regla de gasto que les impida a todas las administraciones, no solo a los ayuntamientos, a todas las administraciones gastar. Y además que hemos visto como Madrid se ha comprado, nos hemos comprado, por lo visto todos los madrileños, 2 edificios, que ya me contarás para qué queremos 2 edificios los madrileños. Pero bueno, porque estábamos hablando de niños que pasan hambre, de gente que lo pasa mal. Oye, pues entonces, ¿para qué te gastas el dinero en 2 edificios? Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que es muy interesante y nos va a dar para hacer algún comentario, ya lo verán. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. La Dirección General de Tributos acaba de establecer que las ventas de productos realizados por particulares a través de plataformas online, tipo Wallapop, eBay, Milanuncios o Amazon, están sujetas al impuesto de transmisiones patrimoniales, es decir, que deben tributar por este impuesto, que tiene un tipo del 4% y cuya competencia está cedida a las comunidades autónomas. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, pues esto significa que si yo le compro a Domingo o a Antonio, les compro, yo qué sé, su nevera vieja, porque bueno, no es vieja, sino de segunda mano, pues cuando yo compro la nevera, yo, como me aumenta mi patrimonio personal, tengo que declarar que hay un documento que hay que rellenar en el que a mí me incrementa la nevera mi patrimonio. Y entonces tengo que pagar el 4% a la Comunidad de Madrid. Aquí la pregunta es que yo vamos a ver, es verdad que nos hace un poco de gracia porque claro, ahora viene aquí, a ver, ¿cómo las comunidades autónomas van a conseguir el seguimiento? No es exactamente así, Carmen. No es sí, es que es así. Verás, a ver, ahora mismo ya hay un régimen especial de bienes usados que hace que se pague por transmisiones patrimoniales entre 2 personas, jurídicas o físicas, un impuesto, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la economía española? Pues que el comercio electrónico está subiendo al 8% ya. O sea, está teniendo unos crecimientos que desgraciadamente el resto del comercio no tiene. Entonces, claro, Montoro, que es muy listo, dice, o sea, que voy a cobrar menos impuestos de los comerciantes. Entonces, ¿dónde se producen las transacciones? ¿En bienes nuevos a través de las plataformas? El IVA, vale, eso lo tengo resuelto. ¿En bienes usados a través de las plataformas que no me entero? Depende de cuál sea el bien usado. Entonces, si yo soy capaz de enterarme cuándo se produce la transacción, ahí voy a meter el impuesto de transmisiones patrimoniales que tiene previsto al 4%. Pero que está cedido a las comunidades autónomas. Ya, bueno, pues lo harán las no comunidades autónomas. sea que Montoro le haga el trabajo a las comunidades autónomas para que recauden, yo lo que pregunto es si está cedido a las comunidades autónomas,
las comunidades autónomas tendrán que montar algún tipo de especial de... ¿Qué administración pública tiene más déficit? Las comunidades autónomas, ¿verdad? Sí, sí. No, sí, esto les viene bien, pero yo lo que digo es, a la hora de la verdad, hay algunas de estas plataformas que sí, pagan a través de medios electrónicos, pero, por ejemplo, el Wallapop no, el Wallapop es aquí te pillo, aquí te mato, vete para mi casa que te vendo la bici, toma los 50 pavos y ya está. Pero hay otras que no, entonces, en las que no, puede que ahí puedan meter mejor, que hay que tener un ejército de gente... Perdona, ¿y qué comunidad autónoma está ahora con ese ejército de gente para mirar en todas las plataformas? Que no lo sé. Retención, ya lo verás. Bueno, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que va a tener menos, o a lo mejor quiero creerlo, que va a tener menos efectos prácticos que el ruido que ha hecho. Ha hecho mucho ruido porque nos hace medio gracia, porque la gente empieza a decir, pero bueno, entonces si yo me llevo tu nevera y entonces que el servicio, ¿cómo es? Esto hay un servicio, según quien lleve, o si yo te llevo la nevera a tu casa, entonces yo soy el que hace el servicio, ¿cómo se paga eso? También como impuestos o no impuestos o todas esas cosas, ¿no? Pero más allá de las gracias un poco que nos puede hacer, yo creo que va a tener pocos efectos reales por lo que tú has dicho. Es decir, al final... Y si al final la mayoría de esas transacciones son un particular con otro que le das el dinero en mano prácticamente. Entonces, digamos, vigilar eso es muy difícil, si no prácticamente imposible. Ya no solo dinero en mano, sino una transferencia. Es decir, ¿cómo controla Hacienda? Yo quedo contigo para vendernos un ordenador. Yo te doy el ordenador y tú dices, bueno, pues luego te hago la transferencia. Me haces la transferencia y, a ver, transferencias nos hacemos todos los días todos entre nosotros. De tú a tu padre porque le debes no sé qué, el otro... Entonces, eso yo creo que es de verdad incontrolable por Hacienda. Quiero creerlo, es decir, porque ya el gran hermano en el que se está convirtiendo la administración tributaria ya sería gran hermano, gran tío, gran padre, gran todo. No te quepa duda. No, pero entonces quiero creer que no. Yo creo que ha hecho más ruido. Probablemente les va a hacer más, les hará daño a las que no son tanto plataforma entre particulares o como formatos tipo eBay, porque ahí sí que realmente el ministerio sí que puede poner una... digamos, un mecanismo bastante automatizado, sí que puede acabar apretando a ese tipo de empresas para que pongan un mecanismo automatizado y que las transacciones se graben. Yo en las otras, en las que son puramente de segunda mano, Wallapop, por entenderlos, que es la que la gente más utiliza, ahí le veo poco recorrido, porque además, si llegase el caso en el que el ministerio diga, pues cada vez que se haga una transferencia en esta plataforma me tenéis que pagar tanto, entonces se va a disparar la picaresca y nadie la va a hacer la transferencia, entonces vía banco, y se va a hacer todo vía con cash. Y luego además Wallapop te da una opción, y es que a lo mejor me lo han contado, me lo han contado. No tengo ni idea. A ver si va a estar escuchando aquí el gran hermano Montoro. Que me lo han contado, Montoro. Vale, me han contado que, por ejemplo, tú vendes algo y luego para quitar el producto de la página donde lo tienes colgado, Wallapop te pregunta. Entonces tú le puedes engañar a Wallapop y decirle, no, yo no lo he vendido por Wallapop. Exactamente. Entonces dice, ¿lo ha vendido por Wallapop? ¿Yo? ¿Qué va? Yo no lo he vendido por Wallapop, con lo cual... Pues como no te hagan un seguimiento de qué, o sea, de los correos que te manda la gente. Sí, siempre no para estas cosas un poco absurdas, y de verdad, y en esto yo sí que creo que es completamente absurdo que la administración tributaria se meta en este tipo de ventas entre particulares. Pero siempre hay una vuelta, ¿no? A mí me gusta mucho esto ha salido hace un par de años. Esta niña seguro que lo visteis, la niña está en Texas, que estaba vendiendo en la puerta de su casa limonada, y llegó la policía a desmontarle el chiringuito porque le dijo que no podía vender limonada porque necesitaba un carnet de manipulación, no sé qué. Y entonces la niña cambió el cartel y en vez de poner venta de limonadas puso regalamos limonada a todos nuestros vecinos, y puso al lado una hucha y dijo donaciones de $1 aquí. Y entonces, claro, pues ya está. Por eso digo que para este tipo de... Cuando la administración se mete a ser más absurda de lo que normalmente es, afortunadamente los ciudadanos tenemos este tipo de salidas, como la que tú has dicho, o la de esta niña de Texas, para salirnos, escaparnos de sus absurdos. Bueno, nos dice Toshiba que ya, y porque cuesta un poquito de creer, por la noche sí, por la noche hace un poquito más de frío, pero el invierno se resiste, pero no les digo cómo se resiste. Bueno, en todo caso va a acabar llegando y hay que prever, y hay que ser previsor. Y entonces, ¿qué es lo mejor para el invierno? Pues la bomba de calor de Toshiba. ¿Por qué? Porque además de darte calor a tu hogar, gastas menos en energía y además proteges tu bolsillo porque es más barato. Además hay varias fórmulas, hay splits de pared, multi-split, por conductos, todas las soluciones para tener calentita la casa. Y además les recuerdo que esa misma bomba de calor
les sirve después para frío en verano y agua caliente todo el año. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues muy fácil, pones quiero un Toshiba en tu navegador y te van a enviar a un profesional a tu casa que te va a decir cómo tienes que hacer la instalación, cuál es la mejor instalación. Así que ya lo saben, Toshiba bomba de calor. Lo más fácil. Bueno, vamos ahora a comentar, porque ha sido así en las últimas horas, ayer concretamente, que parece que el Ministerio de Empleo está pensando en que para que los contratos temporales se reduzcan, la mejor solución, que dicen que puede ir por ahí en los tiros, es aumentar el coste del despido de los contratos temporales. Esto a Domingo le pone los pelos como escarpias y a Antonio los que tiene también. Bueno, los dos andan más o menos igual de pelos como escarpias. Escarpillas. No, escarpillas. Sí. Porque esto... A ver, vamos a ver, pero no es esto es un principio básico de economía. Cuando tú encareces un bien, la demanda del bien se reduce. Claro. O sea, cuando, por ejemplo, con el tabaco lo vemos todos muy claro. Cuando el gobierno sube los impuestos al tabaco, los sube para recaudar, pero siempre dicen, no, hacemos esto por la salud de los españoles. Todos sabemos que si subimos los impuestos al tabaco, la gente va a consumir menos tabaco. Vale, pero la pregunta... Si subimos los impuestos o los costes del empleo, ¿qué pensamos? Pues se va a reducir la demanda de empleo. Es que esto es de primero, pero espera, de eso microeconomía 1 y macroeconomía 1 para de Guindos y Montoro. Vale, pero eso quiere decir que si ellos quieren reducir ese tipo de contratación, pero también puede pasar que el empresario diga, pues oye, yo no voy a meter a esta persona fija por más que... Pues por eso es que se va a reducir. No se va a reducir solo... Lo que se va a reducir es la demanda total de empleo. Otra cosa, a ver, esta seguía un poco la línea... ¿Y eso no lo sabe el Ministerio de Empleo? Sí, el Ministerio de Empleo, lo que le pasa al Ministerio de Empleo ahora es que tiene miedo a los sindicatos. Es una cosa absurda, porque no tienen ningún tipo de fuerza ni implantación. Ya, pero les tiene miedo. Le tiene miedo a ese titular del país de empleo da una vuelta de tuerca a la reforma laboral. Y como el Ministerio de Empleo, en vez de estar pensando en cuántos empleos voy a crear o cómo voy a hacer para acabar la dualidad de una forma racional, lo que está pensando es, no quiero que el país titule que doy una vuelta de tuerca o que reduzco el coste de despido de los empleados fijos. Entonces, para evitar esos dos titulares, lo que hace es meterse en una reforma que es, en mi opinión, bastante absurda, porque además tienen bastante cerca el tipo de reforma que sería. Es decir, si tú quieres subir el coste de despido de los contratos temporales, reduce también el coste de los fijos, haz un contrato único o un semicontrato. Ya ni siquiera me meto en el contrato único absoluto, que a mí me gustaba la propuesta que planteó en su momento Fedea y luego Ciudadanos, pero ese contrato único semiencubierto que había planteado, por así decirlo, Ciudadanos hace 1 año y medio, 2 años, haz algo así. Subes el coste de uno, reduces el de los otros, haces que sea natural el paso del contrato y haces que todo el mundo tenga un contrato fijo, esa era la propuesta de Ciudadanos, no estaba mal. Si además eso lo complementas con que parte de la indemnización por despido se pague vía mochila austriaca, le haces una especie de guiño a los empresarios bajando las cotizaciones y sobre todo simplificas mucho las relaciones, pues te puede dar digamos, unas cosas que te van, lo estoy diciendo, puedes llegar a subir un poquito el coste del contrato temporal. Si a cambio de eso simplificas mucho lo que son las modalidades de contratación, eliminas la judicialización de las relaciones laborales en España, pues eso es una de las grandes ventajas del contrato único, que eliminas la judicialización, pues esa subida del coste lo compensas. Pero es que en este caso no, lo único que están haciendo es subir el coste del temporal diciendo... Va a ser más fácil pasar de un temporal a fijo porque cuando el temporal acumule 2 años, que ya tenga 20 días por año de trabajo de indemnización, pues la empresa va a decir ya te hago fijo. Y eso es cierto. Yo creo que la transición de temporal a fijo se suaviza algo con esta medida, pero es a cambio de encarecer el temporal y entonces eso lo que va a hacer es que sea menos, digamos, que vas a reducir la contratación temporal. Y al final todo esto es porque la temporalidad tiene muy mala fama. Bueno, muy mala prensa. Pero ya conocemos cómo funciona este gobierno. No, a mí ya me suena mucho, que da primero un paso para quedar bien con la oposición, pero después hace lo que quiere. O sea, efectivamente, esta es una medida más publicitaria, que no sé qué cuantía puede tener, qué incidencia puede tener en el coste. Pero lo que está claro es que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, todo el mundo está diciendo que tenemos que hacer una reforma laboral. Y al final vamos a acabar haciendo una reforma laboral.
laboral. Entonces, una manera de empezar o de colocar la reforma laboral que decía Domingo antes, lo que el famoso contrato único y la acumulación en la mochila austríaca, que todo eso parte por decir, bueno, pues de momento vamos a quedar bien con la oposición porque en muy poco plazo vamos a tener una reforma laboral que va a incluir muchas de estas cosas. Entonces, el coste que tiene en realidad es temporal. Yo creo que no vamos a la segunda reforma laboral, que la segunda reforma momento laboral nada. es esto, Nos obliga, es lo que ¿no? ha presentado, lo que presentaba este viernes ABC. Nos obliga. No, ya no sale, tenemos pero la que no sale. obligación. Si es que no ya sale no porque además no hay el Congreso está muerto. La única vez que nos obligaron, que fue en 2012, fue la única vez que se ha hecho una reforma laboral en este país mínimamente razonable, y fue porque estábamos con el agua al cuello. Ahí sí que nos obligaron. Si es que aquí el único, esto lo dice John Muller en su libro y tiene toda la razón, el único reformador que ha habido en la historia de España en los últimos 25 años ha sido la prima de riesgo. Ha sido el único elemento que nos ha obligado a tomar medidas que realmente han impulsado nuestra economía. En esto, porque además no es solo no solo estas medidas. Bueno, a ver, yo me estoy fiando de la información de ABC porque me fío de mis compañeros, creo que tienen buenas fuentes y creo que va a ser así. Además es que tiene toda la pinta, viendo las declaraciones del Ministerio, tiene toda la pinta que va por ahí. Hablan de darle más poder, de reforzar otra vez, es decir, de volver a la situación previa de la reforma 2012 en muchos temas de los que afectan a la dualidad para los convenios colectivos. Darle otra vez más poder a las centrales. Que las cosas que se fijen en los convenios sectoriales vuelvan a tener importancia en muchas de estas cuestiones. Es que saben que no lo pueden hacer. Bueno, claro que lo van a hacer. Yo porque empieza a subir el paro otra vez. O sea, no hemos terminado de completar el ciclo. Ellos están pensando que como la cosa va tan bien, ahora es el momento de decir, bueno, si en este momento revertimos algunas de las cosas que mejor estaban funcionando, el impulso es tal que no se va a notar en las cifras del paro. Ese es el convencimiento que tienen. Claro, yo creo que es erróneo, porque aunque ahora mismo sigas creando un poco de empleo, porque además, evidentemente, vas a seguir creando empleo, lo que estás haciendo es que la próxima vez que vuelva a haber dificultades te encuentres en la misma situación. Están hablando, por ejemplo, de reforzar, era una frase, la leí ayer en ABC y es que me ponía a temblar, reforzar la causalidad de la temporalidad, es decir, más inspectores, más decirle a la empresa, tú me tienes que justificar por activa y por pasiva cada uno de los contratos que hagas como es que eso para las pymes, hablábamos antes con nuestro amigo de Orcajo y Útiles sobre el tema de las pymes. ¿Tú sabes lo que es? Porque para las grandes empresas estas cosas les afectan relativamente. Ya tienen sus departamentos enormes de recursos humanos, los que le llevan todo el papeleo y bueno, pues no es que les guste, pero lo llevan. Pero ¿sabes lo que es para una pyme que le digan que cada contrato que te hace tiene que ponerse a justificar si es temporal, si no sé qué, si, oye, que te viene la inspección, le tienes que explicarle a la inspección? Eso es para empezar, un lío burocrático, un coste enorme y una restricción. O sea, cada vez que haga un contrato es que dice o está absolutamente justificado meter a esta persona en la empresa o no lo hago porque es el dolor de cabeza que me genera la legislación es tal que o lo necesito porque es que realmente tengo la máquina parada o no contrato a alguien porque es que contratarle me supone una preocupación. Ese es el problema del mercado laboral español. Yo solo me lo explico en que el gobierno no es capaz de sacar los presupuestos y tiene que darle algo para que se lo aprueben. Y entonces, ¿a quién se lo está dando? Pues esto seguro ejemplo, que al PNV. Ejemplo, seguro que el PNV quiere esto. Seguro que el PNV está pidiendo el PNV algo lo que de quiere eso. Es más dinero para el cupo, PSOE, pero no es el PSOE... que es para que no le monten un cirio los sindicatos. Bueno, es para pero evitarse los sindicatos... lo que quieren es evitar el titular quieren el sí. titular del país, quieren la foto en la portada del país vuelve la concertación social. Sí, pero te recuerdo que uno de los sindicatos es UGT y UGT es el PSOE. Y entonces aquí se trata de que es que nosotros no sabemos, en las reuniones que están teniendo con los agentes sociales y Rajoy con Sánchez y no sé qué tal, tienen que estar aquí con el toma y daca porque no puede estar el país, bueno, sí puede estar porque se pueden prorrogar los presupuestos, pero es un poco impresentable. Y están dispuestos a hacer lo que sea para sacar los presupuestos del 2018. Lo que sea. Y si hay que pasar por aquí, se pasa. Es que si no se acaba la legislatura. Claro, es que si no se acaba la legislatura... Bueno, se pueden prorrogar el año que viene y se acabó. Y luego ya tienes que... No está tan lejos esta propuesta de una propuesta que sería bastante razonable. Pues lo que yo decía, de subir unos, bajar otros, reducir muchísimo la judicialización, simplificando de verdad. Porque no vamos a dejar a 3 contratos. Pero no quieren pero líos. Vamos a seguir con judicialización, con 2 tipos de despidos completamente, con 2 escalas de indemnización completamente diferentes que hace que la empresa tienda a intentar, claro, el despido objetivo, pero siempre está pendiente la espada de Damocles de él, te voy a denunciar y voy a intentar que me pagues el de 33 días. Entonces,
es que al final está muy cerca, pero él no quiere el lío. Pero es que llevamos así desde 2012. Es que es un gobierno que... Ya, bueno, pero entonces déjame que lo diga, que es un gobierno que lo único que quiere es mantenerse. Y esta legislatura no menos todavía. Ha tenido una oportunidad histórica de reformar el mercado laboral, desde luego. Supuesto. Una oportunidad histórica de haber dejado el mercado laboral español a la altura de los mejores países de Europa. Y el sistema de pensiones. Y la están desaprovechando por puro miedo, por puro complejo, por puro yo no quiero dar un pasito, por puro a ver si me ponen un titular que no me guste o a ver si dicen que soy la derecha de toda la vida. 155 también tiene su coste. 155 laborales, este tipo de cosas. Tiene su coste. No quiero hacer nada. No, bueno, el 155 lo aplico pero pidiendo perdón, pues esto es lo mismo. Hago la reforma laboral pidiendo perdón. Exacto. Y no hago la reforma de las pensiones, que ya vendrá Paco el siguiente, porque vamos, otro día hablaremos a fondo del sistema de pensiones, del que no sabemos, o sea, solo sabemos que no sabemos nada. Ahí hay una comisión que no trabaja, o que por lo menos no avanza, así que bueno. No, consenso. Es que si el consenso tiene que ser que te lo aprueben todos los grupos del Congreso... Al 100%, pues entonces sí es imposible el consenso. Tienes que buscar mayorías y en este momento tienes que buscar a 3. Parecéis yo. Adiós, Antonio. Buen fin de semana. Domingo. Hoy, como siempre, hasta en la producción Naya Pertusa y a los mandos técnicos Víctor San Román. Les deseo que pasen un buen fin de semana, que todavía queda un montón para que disfruten y además no es bueno que no llueva, pero bueno, va a hacer solecito, así que para pasear tienen todo el fin de semana. Les espero el sábado que viene. Gracias por estar ahí. Economía para todos con Carmen Tomás.